Hola, ¿qué tal amigos de Radix? Es un gusto estar otra vez en otra entrevista con Abraham López Guerrero. Obviamente ustedes lo conocen por su talento, director de Blue and Malone, Casos Imposibles, ganador del Goya por Blue and Malone. Pero en esta ocasión, además de hablar de proyectos, queremos hablar mucho de su labor docente como codirector del nuevo máster en Layout y Previs en UTAD. ¿Cómo estás, Abraham? Qué gusto saludarte. Bien, encantado de estar contigo, Luis Miguel, encantado de contigo y con toda la gente de Radix. Les mando un afectuoso saludo a todos ellos y ellas. Oye, pues bueno, lo primero que te quería preguntar es que una de las primeras, de las dudas más recurrentes de la gente que está queriendo incursionar en la animación es la vía autodidacta o la vía académica. Tú como director de animación en UTAD, ¿por qué dirías que es mejor o más recomendable decantarse por esta última? Básicamente por el feedback. O sea, básicamente uno antiguamente había que ir persiguiendo a los grandes maestros que estaban en un estudio, tú llevabas cafés, estaban en otro estudio, tú intentabas que vieran tu reel, intentabas trabajar de aprendiz. Ahora están todos juntos en UTAD. En UTAD ellos están todos juntos, están todos en un mismo sitio, ya no hay que irles persiguiendo, ¿no? Lo fundamental de aprender animación, de aprender storytelling, de aprender artes visuales, de aprender narrativa, es el feedback. O sea, que te corrijan, las correcciones de los maestros, ¿no? Tú puedes aprender a dibujar tú solo, por supuesto. Puedes aprender a animar, bien, pero es la corrección de los maestros, es la experiencia de los maestros, la que de verdad le da valor a la formación, ¿no? Porque son ellos los que van a ver tu ejercicio y te van a decir lo que te hace falta en tu ejercicio. Entonces, eso sí que es una cosa insustituible. Lamentablemente, no siempre tienes los medios, pero siempre que los tengas tienes que procurártelo. Porque no, o sea, yo mismo me sigo formando. Yo mismo me sigo formando, yo me considero un aprendiz y hay muchas veces que siendo el director académico de UTAD, pues tengo a los profesores aquí y muchas veces yo mismo me cuelo en sus clases y me cuelo en sus y aprendo yo mismo de ellos cosas que sigo necesitando aprender, ¿no? Y les consulto dudas y a veces hago huecos imposibles en mi agenda para poder hablar con ellos y para poder mostrarles mi trabajo o discutir con ellos técnicas e ideas. Entonces, básicamente, no solo es en el contenido, ¿no? No solo es en el contenido docente, sino también y sobre todo en las tutorías, en la mentorización. O sea, realmente ahí está gran parte de, del kit de la enseñanza, ¿no? Contar como contamos en UTAD, con verdaderos profesionales que son buenos docentes y al mismo tiempo son profesionales en activo, o sea, ellos son la industria, ellos mismos, como en el caso de Andrés Vedate, Adrián Puello, Borja Montoro o otro montón de nombres, ellos mismos están haciendo películas. Bueno, yo mismo acabo de terminar mi trabajo en Dragon Keeper como director de animación. Y bueno, muchas veces cuando la gente va a incursionar en los estudios de animación, dicen, quiero estudiar animación, cuando lo cierto es que animación tiene muchísimas ramas. En este caso, ¿qué es lo que hace un experto en layout y previs? Claro, esto es muy importante porque este curso hay que hacer un poco de didáctica. Si no estás dentro de la industria, no te das cuenta de lo importante que es, de las grandes salidas profesionales que tiene, de la demanda laboral tan tremenda que tiene y de lo importante que es para una producción, ¿no? Porque, bueno, pues porque la gente pues, no lo conoce. Es como, bueno, pues con el mundo de los VFX pasa un poco lo mismo. Los chavales ven Marvel, ven Star Wars y no saben que eso lo pueden estudiar en un grado universitario, ¿no? Y de ostras, yo puedo estudiar esto en un grado universitario en la UTAD. Pues pasa un poco parecido con Layout y Previs. El Layout y la Previs son la película en baja, son la película en baja resolución. O sea, es el departamento que más cerca está del director, de todos los departamentos. El departamento de Previs es el boceto de la película, es una vez que vas más allá del storyboard, en el caso de que estés haciendo live action y en el caso de que estés haciendo efectos visuales, películas de VFX o incluso de animación 3D, normalmente haces previs. La previs es lo primero que ves de la película, ¿no? Lo primero que se hace de la película. Entonces, son unas escenas
muy en baja, donde los acabados son muy toscos, pero realmente ves que ahí es donde se toman las decisiones de narrativa de la película. Es donde se toman las decisiones de cuántos personajes intervienen, durante cuánto tiempo, cómo son los escenarios de la película, cuántos escenarios hay, cómo son las cámaras, incluso qué ópticas se usan, ¿no? Todo eso se fragua en la previs. El layout es poner la previs dentro del pipeline. Para que nos entendamos, el layout es hacer la previs, pero ya con los assets finales, con los personajes finales, con los diseños, digamos, finales y con las calidades finales. De manera que del layout, del departamento de layout, parte el departamento de animación. La última fase del layout es el anim prepare, que es preparar las escenas para que los animadores las tomen y comiencen a animar, ¿no? Luego un animador raramente coloca cámaras. Un animador raramente elige tiros de cámara o escenarios. Eso lo hacen en layout y en previs. De manera que la animación, yo he sido animador y soy director de animación, la animación es muy creativa, pero donde de verdad nace la película no es en el departamento de animación, es en el departamento de previs y layout. Y bueno, también, vaya, hablando muchas veces con directores académicos o directores en general de instituciones como UTAD, se suele dividir mucho en perfiles, pero casi siempre se engloban dos, el perfil artístico y el perfil técnico en cuestiones animadas. Aquí, ahondando un poquito más, ¿cuál es, cuál dirías tú que es el perfil de una persona que quiere estudiar este máster? Es que precisamente, Luis Miguel, ese mundo, esa percepción está cambiando un poco, está cambiando un poco. O sea, está claro que hay perfiles artísticos y perfiles técnicos, pero digamos que el perfil de Previs y Layout es un perfil mixto. O sea, el de Previs, por ejemplo, sería bastante más artístico en cuanto a que la Previs no hay que tener un conocimiento técnico, digamos, hipersólido. La Previs está para explorar de alguna manera, ¿no? Con lo cual en la Previs, digamos que importa mucho más la capacidad narrativa del artista, del operador, la capacidad de composición visual, la capacidad de utilizar los elementos visuales, todos los elementos visuales de la confección de los planos, ¿no? Tanto el tono como el color, como, como la localización de cámara, ¿no? La composición visual, el equilibrio, eso importa mucho haciendo previs, ¿no? Haciendo layout, todo eso importa, pero el layout es como la guardia pretoriana de la película. El componente técnico del layout es muy importante, es muy importante. Entonces, estamos ante un puesto, el de layout y previs, que si bien luego dentro de los departamentos de las películas grandes está un poco especializado, están los rough layout o el layout más exploratorio y están los final layout o los animadores, los artistas que hacen el anim prepare ya sólido, ¿no? Con todos los elementos que el animador va a utilizar para animar. Dentro de que en los estudios grandes eso está un poquito dividido, estamos hablando de un perfil mixto. Estamos hablando de un perfil mixto, o sea, estaríamos diciendo, ¿y un director de cine qué tiene que saber más? ¿Artísticamente dirigir de actores o técnicamente manejar la cámara? Pues es que son las dos cosas. Yo no creo que ningún director o directora de los que a mí me fascinan sea netamente director de actores o sea únicamente fotógrafo, ¿no? De alguna manera, un puesto de director tiene que aunar esas sinergias, tiene que saber de narrativa, tiene que saber de interpretación y tiene que saber de cámara y de montaje, si me apuras, ¿no? Estamos hablando de esto. Piensa que el layout y la previs es lo más cerca de dirección que puedes estar en una producción 3D, en una producción de animación 3D o de live action con VFX, con FX, ¿no? Con efectos visuales, ¿no? Vas a tratar con el director todos los días. Es el director el que te va a corregir. De hecho, se trabaja asignando secuencias de alguna manera, ¿no? Cada artista o cada experto tiene su propia secuencia. Dentro de tu propia secuencia
En Previs, dependiendo del director con el que trabajes, porque cada director trabaja de una manera distinta en Previs y en Layout, pero dependiendo del director con el que trabajes, tú mismo vas a hacer una propuesta de dirección. Dentro de tu secuencia, tú eres una especie de director, ¿no? Con lo cual tienes que tener en cuenta todos esos aspectos. Pero estamos, Luis Miguel, ante una explosión en la industria de los perfiles híbridos, de los perfiles mixtos. Se busca ahora mismo en la industria gente que tenga conceptos artísticos potentes, pero que sean solventes técnicamente. Creo que está empezando a tener espacio a las perfiles puros. No, yo solo soy puro artístico, no me metas en jaleos técnicos o no, yo soy puramente técnico. Creo que cada vez hay más perfiles híbridos y se buscan más perfiles híbridos, tanto para completar los equipos como para funcionar de bisagra, ¿no? Como para funcionar de bisagra entre los departamentos. Pensemos que el layout es el departamento donde caen todos los assets. O sea, el departamento de layout, y igual que el departamento de animación, son departamentos donde se vuelca todo, ¿no? Igual que a lo mejor el departamento de Scene Assembly o el departamento de Lighting Prepare final, ¿no? Son departamentos donde cae todo, ¿no? Todo tiene que funcionar. Son departamentos muy importantes, incluso el número de artistas, el departamento de layout, sobre todo el de Previs también, pero el de layout, es donde mayor número hay de artistas, quitando el de animación. Y bueno, esto es muy interesante todo lo que comentas, pero también tomando todo esto que me estás diciendo, ¿por qué crees que este máster, siendo el primero en España, además tardó tanto en llegar? Y también cómo puede revolucionar la industria española e iberoamericana. Pues ha tardado tanto en llegar porque normalmente primero porque el ritmo de producción de las películas y la complejidad de las películas está en aumento ahora mismo, ¿no? O sea, cada vez las películas españolas y las películas internacionales tienen más presupuesto y más optimización, ¿no? De recursos, ¿no? Y son más ambiciosas, sobre todo eso también, ¿no? Pero ha tardado tanto en llegar porque durante mucho tiempo se ha nutrido de generalistas 3D o de, vamos a decirlo de una manera suave, excedentes de otros departamentos, ¿no? O sea, por ejemplo, animadores. Ah, bueno, ¿sabes animación? Sí, pero no hay animadores en el equipo que son mejores que tú. Bueno, pues venga, pasa a layout. Modeladores. Ah, bueno, ¿sabes técnicamente 3D generalista, un poco modelado, tal y cual? Bueno, pero ya tengo cubierto el equipo de modelado o terminamos de modelar, terminamos el modelo de la película, pero me gusta tu perfil porque eres un muchacho o una muchacha muy trabajadora, que entiendes bien el espíritu de la compañía o el espíritu de la producción. Venga, pasa al layout. O sea que el layout se ha convertido un poco en volcaje, ¿no? Ahora, ¿qué ha sucedido o qué sucede en las producciones muy grandes? Pues que hay un número de perfiles enormes en layout, o sea, hay mucho número de equipos en layout, pero no saben mucha narrativa. Vienen de otros elementos. Vienen de animación, vienen de 3D generalista, vienen de modelado, pero no son expertos en narrativa. ¿Qué sucede entonces? Que son ejecutores. Son muy buenos ejecutores. Pero necesitas tener por cada número de ejecutores un número de perfil que sepa de verdad narrativa. Y ese está desbordado. Ese perfil un poco más alto está desbordado. Entonces, ¿qué se producen? Se producen cuellos de botella muy gordos, ¿no? Se producen momentos en los cuales se dilatan los tiempos, se dilatan los retakes, porque lo que tienes es un montón de gente aprendiendo sobre la marcha layout. Les estás formando mientras están trabajando. Entonces eso hace que haya muchos retakes, que se produzcan algunos retrasos o que se produzcan algunos delays o que... Entonces, ¿qué es lo que están viendo las compañías? Que es importante tener en layout gente que de verdad sepa layout porque les hace ir mucho más rápido, mucho más a tiro hecho, a ahorrar luego en el resto de departamentos. Un layout que funciona muy bien, de verdad, te ahorra en animación, te ahorra en Lighting Prepare, te ahorra en Scene Assembly. Un layout robusto, una película funciona bien en layout y está bien medida, contiene los assets que necesita y están colocados bien, no hay chiteos, no hay falseos en layout, te beneficia. Te beneficia para que luego en animación
las cosas funcionen bien y no tengas colocada a un elemento o un personaje, yo qué sé, en medio del aire, solo porque el encuadre lo pedía, y resulta que ahí no va a funcionar las sombras, no va a funcionar la continuidad, no va a funcionar la iluminación, no va a funcionar el fuera de cuadro, el fuera de campo, ¿no? Va a haber un montón de problemas técnicos que van a tener un sobrecoste en otros departamentos que van a requerir fixing. Sin embargo, si en layout tienes gente bien formada, potentemente formada, va a ir como un tiro, y los supervisores se van a dedicar a hacer lo que de verdad tienen que hacer, que es supervisar y no formar de alguna manera, ¿no? Va a ser más parecido a lo que sucede en animación, ¿no? Entonces, es esto lo que viene a cambiar este máster. Este máster tiene un gran componente de narrativa y tiene un gran componente técnico. Y también de animación. Este máster lo que va a permitir es que haya una serie de, una promoción y sucesivas promociones de layouteros y de expertos en Previs, que primero están muy cotizados. Sé que hay mucho trabajo para ellos. Y segundo, las compañías están muy interesadas en ellos porque les hace optimizar recursos. Oye, te tengo que preguntar, porque bueno, antes de la entrevista comentábamos sobre que estuviste en Animayo en estos días. También obviamente tienes estos puestos de UTAD. Siempre estás en muchas pláticas, conversas mucho por Twitter. ¿Por qué te gusta tanto estar en convivencia con la gente joven, hablar tanto con ellos, darles consejos? Pues, en primer lugar, mira, salvando las distancias, lo comenta Brandon Sanderson, que es uno de mis escritores favoritos, lo comenta en un libro que tiene que se llama Taller de Escritura, Taller de Narrativa, este de aquí, este de aquí, Curso de Escritura Creativa, de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson es un escritor que vende 30 millones de libros, ¿no? Salvando las distancias, porque yo estoy ahora justo escribiendo mi primer libro y he trabajado en películas durante casi 30 años, películas y series, pero yo sigo considerándome un aprendiz. Pero bueno, salvando las distancias, como digo, él responde en este libro que él necesita seguir dando este curso que imparte desde hace 16 años en la universidad donde él mismo estudió. Él necesita impartir este curso y no lo ha dejado nunca porque le hace mejor escritor. Porque él nota que dialogar con talento le hace mejor escritor. A mí me sucede que dos cosas. Lo primero, que muchas veces cuando trabajo con jóvenes talentos y con nuevos talentos, soy yo el que aprende. Eso es lo primero. Soy yo el que aprende. Me deslumbran. Las nuevas generaciones, pese a el Vox Populi que hay de que no, es que los nuevos no quieren sacrificarse, no. Yo no estoy de acuerdo. Creo que hay de todo, pero los que tienen talento y ganas son impresionantes. Y además parten de, cuando yo empecé no había escuelas, había una, dos escuelas de animación 3D, ya no te quiero ni decir. Había muy poca formación y, por supuesto, esto de decir una universidad de animación como es la UTAD, que es la universidad de animación en España, ¿no? Eso era impensable, ¿no? Bien, estando con ellos, primero yo aprendo. Segundo, hay una cosa que me pasa y es que cuando soy capaz de enseñar algo, es cuando me doy cuenta de que lo sé. Igualmente que cuando hago pelis, me doy cuenta de que puedo enseñar a hacer pelis, ¿no? O sea, jamás me plantearía, en mi caso, pero esto es para mí, jamás me plantearía solo dedicarme a la enseñanza o solo dedicarme a la producción y a la dirección, ¿no? Y a la narrativa o a la escritura. Me parece que es como el yin-yang. Para mí yo lo asimilo como el yin-yang, ¿no? O sea, tengo que tener parte de enseñanza para estar en contacto con la materia, para pensar, para escuchar nuevos inputs. No olvidemos que estamos haciendo arte. En el arte todo es opinable, todo es subjetivo y se van avanzando en técnicas, pero siempre surgen formas nuevas. La mejor manera de estar un poco al loro de las formas nuevas es estar con los nuevos. Entonces, digamos que esos dos motivos, el de que yo aprendo mucho de ellos y el de que yo, al enseñarles, me doy cuenta de que es la mejor manera de saber que yo mismo estoy aprendiendo cosas,
Eso es la forma. Por eso me gusta estar en los dos mundos, ¿no? También hay una cosa, y es que, Luis Miguel, en las películas, en la producción pura, muchas veces no hay mucho tiempo para experimentar o para pensar o para reflexionar. Tienes que ir a saco, ¿no? Porque hay unos plazos, hay unas fechas de entrega, hay unos medios, y sin embargo, estar en la universidad parcialmente me da tiempo para pensar y me da tiempo para decir, tal vez en esta peli o en esta otra, esto no lo hicimos como deberíamos de haberlo hecho, ¿no? Tal vez habría una posibilidad de hacerlo mejor. Tengo el tiempo para reflexionar, para hablar con mis compañeros, profesores, profesionales y obtener nuevas soluciones que luego tal vez ponga en práctica en las producciones. Pero desde luego para mí tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con juntar dos mundos. También es verdad que duermo poco, también te lo digo. Y bueno, justo ahora que dices de juntar mundos y que hablabas de arte, evidentemente una parte importante del arte también es toda la discusión, la retroalimentación y demás. Y precisamente también tuiteabas, me llamó mucho la atención sobre un coloquio que hubo en UTAD de Lawrence de Arabia, me parece, y que se Sí, extendió por más de 3 horas. Y me llamó mucho sí. la atención, te quería preguntar al respecto, porque generalmente se dice que los jóvenes, sobre todo, que ya no resisten las películas largas, que si las producciones se tornan cada vez más superficiales, y un coloquio de este estilo te dice lo contrario. Lo Y contrario, para ti, precisamente, ¿qué te dice esto? Ya no digamos de las audiencias, porque eso es muy general, pero de los que están estudiando cine en este momento, ¿qué te hace sentir a ti? mi sensación con los jóvenes es que si tú les colocas en la órbita adecuada, pueden llegar a romper todos los límites y todas las barreras. Efectivamente, esto lo hicimos en UTAD hace muy poquitas semanas. Eh, Conseguimos después de mucho tiempo licitaciones para poder poner películas a los alumnos como materia de estudio, y entonces lo celebramos diciendo, bueno, vamos a poner, la primera película va a ser, para mí y para Ignacio Pérez Dolcet, que es el fundador de UTAD, los dos coincidimos, somos grandes amantes del cine clásico y también de la literatura y también de Brandon Sanderson. Bueno, el caso es que dijimos, bueno, el cine se inventó para que se hiciera Lawrence de Arabia. Es la película, ¿no? Es uno de los máximos exponentes del cine. El cine llegó a un límite con Lawrence de Arabia, ¿no? Además, en todos los sentidos y a todos los niveles, porque no solo es una película que es grandilocuente y es efectista en los medios, efectista en el buen sentido, en los medios que utiliza, ¿no? No solo eso, es una película íntima que habla de temas muy comprometidos, muy personales, es una película rompedora, moralmente muy, muy anticipada a su tiempo, ¿no? Entonces dijimos, venga, la ponemos. Sí que ha habido voces que han dicho, encima la pusimos un viernes, compitiendo con el ocio de los estudiantes. Yo quería desde el principio que este club de cine, que estas proyecciones, no las asimilaran como una clase más. Yo quería que fuera como, no, 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 no. Esto es, ven con tu tiempo extra y vamos a juntarnos aquí a hacer una cosa universitaria. Yo quería algo universitario, como cuando yo estudiaba ciencias físicas y iba a la universidad a escuchar algunas conferencias y a veces no había sitio y había que estar sentados pues, en la moqueta o en las ventanas, ¿no? Eso en Cuba también me pasó cuando estudié cine en San Antonio de Baños. Había veces que venían grandes cineastas, eh, eh, bueno, muchos nombres, ¿no? Y había que estar, pues eso, en el hueco que tuvieras, ¿no? En el hueco en donde pudieras sentarte tomando notas, a lo mejor te ponían una tele y tenías que estar, ¿no? Viendo toda la conferencia de Coppola o de quien fuera desde una tele, tú lejos, ¿no? O sea, pero entonces ese ambiente universitario de pasión era lo que yo quería hacer. Y efectivamente lanzamos Lawrence de Arabia, invitamos a Peter Bale, que es un gran cineasta, una persona de una generosidad increíble. Vino desde Almería, porque él vive ahí ahora. Fue asistente de dirección de David Lean, del director de Lawrence de Arabia, en dos ocasiones, en Lawrence de Arabia y en Doctor Zivago. Y luego él tiene su propia carrera como productor de Fox en Europa y jefe de producción ejecutiva durante muchos años. Estuvo envuelto en películas como The Omen,
La Profecía, Alien, Star Wars, un montón de películas, ¿no? Y ha trabajado con grandes directores, pero él vino a compartirnos su experiencia en Lawrence de Arabia. Y efectivamente los estudiantes tuvimos que llenar, o sea, al final estaba el salón de actos lleno, que eran como 150 estudiantes más o menos, más otro aula arriba donde había otros, pues casi otros 100 estudiantes, ¿no? Estuvimos 3 horas 40 minutos viendo la película, hubo aplausos, vítores, como si fuera una película, ¿no? Como un verdadero espectáculo, y hubo más de 3 horas de coloquio después, y no se movió ni un alma. O sea, se quedaron todos, salimos a las 11:30 de un viernes de la universidad. Fue asombroso. La respuesta de los estudiantes fue increíble, increíble. Y tuve muchos compañeros que me dijeron, joder, Abraham, no pensaba que esto iba a tener esta respuesta y la verdad es que te debo una disculpa porque me han sorprendido los estudiantes y me ha sorprendido el evento. O sea, que fue increíble. Fue muy bonito y acabamos todos muy, muy emocionados. Fue muy emocionante. Me imagino, y por cierto, me gusta mucho que, como bien estás diciendo, digas los estudiantes hicimos, que te incluyas por todo lo que has dicho hace un momento. Sí, yo te insisto en que estamos en arte, estamos en animación y aquí no se deja de aprender nunca. Para mí eso es como uno de los pocos dogmas que hay y es siempre vas a tener que aprender. Por mucho que sepas, cuanto más sabes, más te das cuenta de todo lo que te falta por aprender, ¿no? Estuvimos en Animayo, eh, di mi conferencia sobre Dragon Keeper, sobre cómo habíamos animado los dragones, pero asistí a la de Borja y me encantó y a la de Andreas Della, ¿no? Y te das cuenta, dices, ¿cuánto me queda por aprender cuando ves gente de ese, de ese tamaño, de ese talento, de ese talante, de esa trayectoria? Dices, uff, madre mía, si es que me moriré, haré unas cuantas pelis más y todavía me quedará un montón de cosas por aprender.